En sesiones anteriores hemos hablado de la nueva visión de la conservación integral y del desafío que tiene el arquitecto de hacer su trabajo dentro de un marco del paisaje cultural, integrando el edificio o el bien material tangible a la cultura viva que también forma parte del patrimonio intangible. Un trabajo multidisciplinario, recuerdan, que se ve afectado por el desconocimiento de muchas personas que por ignorancia restan valor o agreden a un lugar de valor precisamente porque no son difundidos o no son conocidos sus valores. En esta sesión vamos a hablar de los valores que hacen a un monumento, los valores que dan ese significado para la conservación. Y me voy a referir a la Carta de Burra, uno de los documentos que ya vimos la semana pasada en la normatividad especializada, recordándote nuevamente que más que una ordenanza o una normatividad, es una guía más profunda, una orientación, ¿ya? Eh, la Carta de Burra es bastante extensa, pero me voy a referir a la parte en la cual define la importancia de los sitios de significación cultural. La significación cultural enriquece la vida del pueblo, porque provee a menudo un profundo e inspirador sentido de comunicación entre lo que es la comunidad y el paisaje, creando una relación entre el pasado y las experiencias vividas, junto con el presente. Son referentes históricos los sitios de significación cultural porque son importantes como expresiones tangibles de la identidad y de la experiencia. Los sitios de significación cultural reflejan la diversidad de nuestras comunidades, diciéndonos quiénes somos y cuál es el pasado que nos ha formado, tanto a nosotros como al paisaje. Por lo tanto, son irreemplazables y preciosos. La significación cultural significa el valor que tiene ese sitio. Ese valor está dado, digamos, a través de diferentes dimensiones, ¿ya? Dependiendo los indicadores o las relaciones o los elementos que vamos a identificar, bueno, que tú también tienes que identificar junto con nuestro trabajo en ese edificio que estás desarrollando, en el cual vas a hacer tu propuesta de valor. Esta significación cultural se puede dar a través de su historicidad, como ya habíamos conversado, la historicidad, por ejemplo, el Teatro Ateneo, el antiguo Teatro Unión, llamado antiguamente Ateneo. eh, Ahí ves una imagen, una imagen de un detalle de la época de 1914. Mira, tiene más de un siglo de antigüedad, 100 años de antigüedad, o sea, el tiempo de antigüedad es significativo. Fue el primer teatro después del teatro municipal que se construyó en la periferia de Trujillo, mientras que digamos, la crema innata de Trujillo iba al teatro municipal. El resto de la gente de la periferia también tuvo este teatro como un primer lugar de reunión, como un primer lugar de esparcimiento, que incluso funcionó como cine posteriormente y después como la Escuela de Bellas Artes. Entonces, toda esa serie de acontecimientos, de eventos, de personajes históricos, aquí enseñó el famoso pintor don Pedro Azabache de la corriente indigenista. Todos esos acontecimientos le dan sin duda un significado de historicidad. Otra dimensión es la espiritual. La dimensión espiritual, eh, como bien les mencioné en la Declaración de Newcastle, menciona que todos los lugares forman parte de un sentimiento colectivo que va desde la alegría, la tristeza, la reflexión, el dolor, la meditación. Y en el caso del Cementerio General de Miraflores, por ejemplo, podemos decir que también tiene un valor espiritual, además de histórico. Ojo, estos valores
no se niegan uno con respecto al otro. Al contrario, un sitio que puede ser un terreno, un lugar, un paisaje, un edificio, de acuerdo a la carta de Burra, un sitio puede tener todos o varios de estos elementos de significación que estamos estudiando. Entonces, volviendo al tema del cementerio general, hay un sector que es el sector más antiguo de este cementerio, que es el sector de los mausoleos, donde están enterrados personajes históricos, entre Víctor Raúl Aya de la Torre, este señor que se ve en la foto, este mausoleo de José Ignacio Chopitea, un hacendado de la época republicana, o familias importantes de Trujillo, descendientes, por ejemplo, del Mariscal de Orbegoso, creo que también está enterrado ahí, o personajes que forman parte del folclore popular. Entonces, todo esto le da un valor, por un lado histórico, por el tiempo, por los personajes y la antigüedad, la historicidad, y por otro lado espiritual, por la llegada que tiene a la población. A pesar de que existen otros camposantos y otros cementerios más equipados, este sigue siendo un referente en nuestra cultura. Otra dimensión es la significación sociocultural. Por un lado lo social, por un lado lo cultural, lo que produce las relaciones, como por ejemplo el Jirón Pizarro del Centro Histórico de Trujillo, una calle muy importante dentro de lo que es el centro histórico, en la cual pues se ha creado una suerte de recorrido donde en la parte sobre todo peatonalizada, donde está la iglesia La Merced, donde están estos artistas urbanos, donde están las estatuas, estos personajes que hacen de estatuas, los músicos callejeros, se ha creado una suerte de relaciones que lo convierten en una parte importante dentro de la ciudad. Le dan este valor. Y por otro lado también tiene un valor arquitectónico urbano, porque este jirón eh, en su conjunto, con todas las casonas que tiene en conjunto, constituye una suerte de paisaje, de una composición que no solamente ha despertado interés a los fotógrafos y los artistas plásticos, sino también, sobre todo en la parte peatonalizada nuevamente, permite una relación diferente entre el peatón, el espacio público y lo que es la ciudad. ¿Te das cuenta? Sin el ruido de las bocinas, sin los vehículos estacionados o congestionamiento vehicular o vehículos que se estacionan en las noches en las veredas, sino esa relación de a pie que permite que nosotros podamos contemplar la escala monumental de las edificaciones de aquella época. Por otro lado, tenemos la significación artística estética. La estética es debatible, ¿no? La estética es, digamos, la ciencia que estudia la belleza, la disciplina que estudia la belleza. La belleza es subjetiva y es difícil de encasillar, pero la estética sí, la estética tiene principios. La estética nos ayuda a entender la belleza. Y en la estética actual pues entran a tallar los principios de composición, el lenguaje compositivo, la expresividad plástica, la utilidad, el mensaje también. Entonces, este elemento que tú estás viendo ahí es el muro perimetral de la UNT, pues la obra de Rafael Hastings, que actualmente está continuado por otros artistas del medio, que pues le dan una connotación artística a este sector de la ciudad. Sin duda esto es una muestra de arte, una técnica basada en las teselas y el mosaico, y pues crea una relación entre lo que es esta pared tan larga que podría ser simplemente un elemento de ladrillo, pero al tener una composición pues crea una suerte de digamos, mensaje, además que ser identidad pues de la Universidad Nacional, así como lo es el mural que tiene la UNAM de México, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto pues no solamente por su historicidad, porque esta es una obra que empezó el siglo pasado, antigua, cuando yo estudiaba en el Colegio Rafael Narváez, este mural ya estaba avanzado, cuenta también, cuenta a través de sus imágenes la historia de la libertad, en la visión de este artista, ya, por lo tanto, tiene todo ese significado, pues además que embellece la ciudad, te vuelvo a repetir, en lugar de que fuera una pared únicamente llena de carteles o sucia. Y tenemos
la significación en lo que es lo científico tecnológico, que le dan un significado cultural a este sitio. Por ejemplo, la iglesia La Merced de Trujillo, que aunque está cerrada al público y como ya te comenté en otras oportunidades, pues tiene aportes tecnológicos muy propios de ese templo, que los resaltan y los diferencian de las otras iglesias que también están en el centro histórico. Mira, por ejemplo, como te dije anteriormente, ¿no? Armar ese arco, pero con adobe. Claro, y esta iglesia también tiene tiene más valores inclusive, ¿no? Tiene el valor de la historicidad por el tiempo de antigüedad, desde la época virreinal, tiene significado espiritual también hacia la gente, lo sociocultural, porque esta era parte importante del recorrido de las tres iglesias. Sin duda, una relación arquitectónica urbana con esa planta, esa planta en forma de, esa planta basilical que tiene, y su sistema constructivo y sus elementos tanto ornamentales, estructurales, como constructivos, y ni hablar de la expresividad artística estética. Entonces, todas estas dimensiones de significación cultural se traducen en valores, y es lo que ustedes deben identificar en un sitio para poder defenderlo como monumento, para su conservación y para también su integración a la población actual. De acuerdo a la historicidad, entonces empezamos con el primero, que es el valor histórico. Mientras más antigua es una edificación, más valor histórico posee, como por ejemplo la Casa de la Emancipación de la época virreinal, patrimonio arquitectónico, recordando las palabras de Giovannoni, patrimonio a- a- arquitectónico. Y bueno, aunque esta casa ha sido reconstruida, creo que la reconstruyó el arquitecto Manuel Ganosa Plaza, la reconstruyó el arquitecto Manuel Ganosa Plaza después que hubo un desastre, se perdió un buen sector. Esta casa es un referente porque fue la primera sede del primer gobierno, la sede del primer gobierno del primer presidente de Torre Tagle, antes de Lima inclusive. Actualmente es un sitio donde se dan exposiciones culturales, entonces sin lugar a dudas que tiene un valor tanto por sus relaciones socioculturales en la actualidad, por su significado en la población actual, como también por la historicidad, por el tiempo de antigüedad, por los sucesos importantes, por los personajes importantes. Y por otro lado tenemos la Huaca Pucllana, patrimonio arqueológico. Patrimonio material, pero dentro del campo de la arqueología. También perteneció a la cultura Lima en el año 200 después de Cristo, si no me equivoco, en paralelo a lo que fue los Moche, estuvo esta Huaca Pucllana. Tiene valor tanto por el sistema constructivo, el sistema de adobitos, ¿recuerdas? De arquitectura nacional, y por todo ese tiempo de antigüedad y por ser un testimonio de una cultura, una civilización que estuvo presente en esa época. Los criterios que tú utilizas para determinar el valor histórico que tiene un sitio, primero es la antigüedad de la construcción. Mientras más antiguo, tiene más valor. El valor arqueológico, bueno, como te repito, en el caso de la Huaca Pucllana, ya en ese caso de lo que está antes de la llegada de la cultura europea por medio de los españoles, todo lo que está antes, lo prehispánico, tiene valor arqueológico. La relación que tiene la época con la construcción. Siempre pregúntate, cuando hay como dice Torres Balbas, un edificio es un documento, es un testimonio, es un libro de algo que nos está narrando, nos está contando. Entonces, por ejemplo, acá nos están narrando, el- sin necesidad de utilizar palabras, el lenguaje de influencia neoclásica, ese portón neoclásico, ese frontón neoclásico nos está narrando precisamente. Está relacionado con la época de la República, el movimiento de la Ilustración, los ideales de libertad, de igualdad.
Cada obra es única e irrepetible, ¿de acuerdo? Y como te conté, pues también los acontecimientos y los personajes que han estado relacionados incrementan su valor. Por otro lado, ya te hablé del valor espiritual. Lo emocional, lo espiritual, se relaciona con este valor. Acá tienes dos obras. La que hizo Daniel Libeskind en el lugar donde estuvieron antiguamente las Torres Gemelas, se llama World Trade Memorial, en homenaje al World Trade Center, donde fíjate que está utilizando las zapatas de lo que fue la cimentación y las zapatas gigantescas de lo que fueron las Torres Gemelas en ese lugar. Y en lugar de volver a construir otro templo encima, otro lugar encima, perdón, otro edificio encima, por el valor que tiene, por el significado que tiene en la memoria de los estadounidenses, deciden hacer un parque temático, con el nombre de todas las personas que fallecieron en ese lugar, incluir un área verde dentro de ese sector de la ciudad. Y el otro ya lo hemos conversado, los restos del gueto de Varsovia en Polonia. Entonces, el valor espiritual es qué tanto se conecta la gente con ese lugar, el significado que le da. Por ejemplo, acá en Trujillo tenemos la Plazuela Pinillos. ¿Conoce la Plazuela Pinillos? ¿Conoce la piscina Gildemeister, periférico al centro histórico? Búscalo, googlealo si deseas. La Plazuela Pinillos actualmente es un lugar donde se dan relaciones sociales todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Por ahí venden caldo de gallina, emoliente. Ahí están estas personas que ilustran zapatos. Hay personas que pertenecen a la religión cristiana, que dan mensajes bíblicos. Sin lugar a duda, los vecinos que viven ahí pues tienen una conexión con esa plazuela, una plazuela también que tiene valor histórico. Entonces le va sumando valor también al sitio, lo histórico, lo espiritual. ¿Qué criterios puedes tomar? Los criterios que vas a tomar en cuenta es la memoria colectiva, te vuelvo a repetir, lo que la gente se conecta, se identifica con ese sitio. El testimonio vivencial, la mejor manera es conversar con personas mayores. Los adultos mayores tienen bastantes testimonios, tienen recuerdos, tienen esos testimonios de la época. Por ejemplo, conversas con un viejito que se sienta todas las tardes en la plazuela Piníos, o conversas con un viejito que se sienta en la plazuela del Recreo, te va a contar historias que van a incrementar precisamente, que te van a alimentar ese criterio para que sea como una evidencia del valor espiritual. Por un lado, puedes aplicar, por ejemplo, en una entrevista a un personaje importante que vive por ahí. Por otro lado, puedes utilizar la encuesta, como te he puesto en los ejemplos que te he dado. Pues no, actualmente por la pandemia no puedes salir, pero ahí puedes tomar como evidencia las encuestas que se aplicaron, pues, ¿no? Y, por ejemplo, qué tanto apego o grado de valor le da a las personas, qué significado, no solamente los viejitos, sino también las personas jóvenes. Una persona que pasa todos los días por el Jirón Pizarro para irse a su trabajo, que quizá no le da importancia porque ni siquiera ve la calle, que pasa por Independencia, es diferente a una persona que vive por ahí, o a un artista que se detiene todas las tardes y se para a hacer su espectáculo en la vía pública. ¿Te das cuenta? Por otro lado, para finalizar esta sesión con estos tres valores que estamos estudiando, hablaremos del sociocultural. Se parece al espiritual, ¿verdad? El espiritual, el valor emocional, valor espiritual, lo que pasa es que no podemos ser tan estrictos con los valores, ¿ya? La carta de Burra te da, por ejemplo, el valor estético, el valor histórico, el valor científico, el social, el espiritual, para las generaciones pasadas, presentes y futuras. Pero tú puedes encontrar otros valores, por ejemplo, un valor tecnológico, un valor urbano, un valor arquitectónico. Entonces no podemos ser tan tajantes con esto de los valores, ¿ya? Trata de tomarlo como una guía. Por ejemplo, tú me puedes decir arquitecto, me confunde que el espiritual me confunde con el sociocultural. Digamos que el sociocultural está también vinculado a las relaciones presentes. Digamos que es algo más dinámico, ¿ya? La importancia que tiene para la actividad social, la actividad económica, la actividad cultural, más dinámico. Este es como un recuerdo, como algo de apego emocional, un testimonio, la relación que tiene en la memoria colectiva.
va relacionado más al dinamismo, a las relaciones que tiene con la ciudad actual. Por ejemplo, el Puente de los Suspiros en Barranco es importante porque ahí no solamente se dan sesiones de fotografía, sigue siendo parte importante de la gente que lo transita a diario, tanto de día y de noche, en ese lugar donde se dan actos y eventos como es en Barranco. Ahora, por otro lado, tienes el Jirón de la Unión, mira qué bonito, ¿no? O sea, aparte de la composición que se genera en el lugar por los edificios que tienen influencia republicana, influencia Art Nouveau, es importante porque es ¿cómo le llaman? Corredor comercial todos los días. Ahí hay zapaterías, está Ripley, está Saga, están las pollerías, se han hecho manifestaciones también ahí por este tema de la vacancia del presidente recientemente. Se reúnen artistas urbanos. Los criterios que tomas en cuenta entonces son las tradiciones vernaculares o folclóricas que se dan ahí, las actividades que se realizan, la relación que tiene con la población, no solamente con el pasado, sino con actual, el valor socioeconómico, te vuelvo a repetir, el potencial económico. Esto, por ejemplo, es fuente de trabajo, el Jirón de la Unión para las personas que hacen uso de su espacio. Por un lado cultural, por los eventos culturales, las exposiciones y por otro lado económico, por los cafetines, por los restaurantes, por los centros comerciales, produce relaciones. ¿Y qué impacto tiene en el colectivo? ¿Te das cuenta? Entonces, hazte estas preguntas de estudio para tu sitio que te ha sido asignado o que tú has elegido. Ya, porque con esto los vas a exponer, los vas a presentar en las siguientes sesiones. En otras palabras, me vas a hablar o me vas a tratar de convencer del valor histórico, el valor emocional o espiritual y el valor sociocultural que tiene tu sitio. Y lo vas a defender en una presentación. Para que se te haga más fácil, pregúntate, ¿cuál es la antigüedad que tiene tu sitio? ¿Desde qué siglo data hasta la actualidad? ¿Tiene 100 años, 200 años, 50 años? ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad? ¿Qué acontecimientos han pasado por allí? Mientras más antiguo, tiene que haber atestiguado más acontecimientos. Mientras más reciente, quizá no tiene tantos acontecimientos, pero son de importancia. Por ejemplo, el Coliseo Cerrado Gran Chimú ha sido sede de los festivales de la Marinera. Han pasado diferentes, no solamente uno, han pasado varios acontecimientos. A pesar de que es de la década del 60, ha tenido tiempo suficiente como para que sucedan eventos. ¿Qué personajes se han relacionado con ese sitio que tú estás estudiando? Creo que eso va a ser lo que tú más vas a encontrar, eventos y acontecimientos de personajes que han vivido, que han pasado, cosas que han sucedido allí, que se han relacionado con la población y con la historia. Pero no me vengas a contar, por favor, otra vez lo que dice el internet, no me vengas a narrar la historia, quiero que la comprendas. No solamente me describas lo que ha sucedido, sino entiéndelo, que es precisamente por esos eventos, esos personajes, que esos sitios tienen valor. Es como si yo te digo, yo en mi casa tengo un piano de cola que le perteneció al presidente Prado. Yo tenía en mi casa a propósito, no un piano, no un piano, pero tenía un, un teléfono, un teléfono de esos antiguos, no recuerdo cómo describírtelo, cómo se llama el modelo en sí, pero no tenía ni siquiera botones, era un teléfono con una copita como auricular, nada más de aquellas épocas en que tú llamabas y te contestaba la operadora y tú le decías, operadora, quiero que me pase con tal persona. Y lo tuve un tiempo ahí, ¿no? Claro que después, como acá no hay mucho espacio, pues para guardar cosas, al final termina convirtiéndose para los que no conocen, pues termina convirtiéndose en un cachivache, porque no se le reconoce el valor que tiene, pues, ¿no?
Entonces, en lugar de llevarlo a un museo o dárselo a un coleccionista o por último vendérselo a la rústica que tiene esa costumbre de que en sus stands pone artefactos históricos, simplemente lo regalaron, ¿no? Lo regalaron, lo tiraron se lo dieron a uno de esos señores que recogen a un ropavejero. ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo se perdió ese objeto. Hoy me lamento, ¿no? De no tenerlo. Entonces, trata de entenderlo precisamente por eso, precisamente por la antigüedad, por los eventos, por las anécdotas, precisamente por eso es que el edificio tiene valor histórico, valor sociocultural, valor emocional. Pregúntate si hay alguna tradición popular o vernácula que haya subsistido, que haya nacido, que se haya relacionado con ese edificio. Recuerda que es un documento y que incluso se puede mantener hasta la época. ¿Qué relación tiene la población de hoy con ese sitio, con ese edificio, con esa calle, con ese mural, con esa escultura? ¿Qué relación tiene la población de hoy? Claro, porque incluso, por ejemplo, te puede salir, puedes determinar, puedes notar que no le prestan importancia, que pasan todos los días al lado, como si fuera una calle más. Entonces es de mayor importancia, si es que tiene importancia, si tiene valor histórico, valor, bueno, los valores que vamos a hablar en la siguiente clase, valor arquitectónico, valor artístico, y la gente no lo, no lo aprecia, no se da cuenta de eso, pues con mayor razón hay que impulsar también para fomentar el valor sociocultural. ¿Qué relación tiene la población de hoy con ese sitio? ¿Permite relaciones culturales o económicas? O quizá las permite ambas. Por ejemplo, una señora como la plazuela, la que está por el colegio Antonio Raimondi, no recuerdo el nombre de esa plazuelita, pero siempre habían relaciones económicas y sociales. Los niñitos jugando, yo estudié ahí, los niñitos jugábamos ahí, y habían señores que se venían con sus stands a vender papitas rellenas, picarones, ¿no? Entonces esa placita, mientras venían las movilidades escolares de primaria, estábamos todos ahí y comprábamos, ¿no? Le consumíamos a la señora su papita rellena, le comprábamos al señor sus picarones, gaseositas, entonces esa plazuelita genera relaciones económicas. Ahora, si viene un artista urbano a hacer su show, o se permiten que en ciertas épocas hay fiestas, ¿no? Y se genera como, de repente ahí donde tú vives, en tu lugar donde estás, en las zonas altoandinas, ¿no? Se produce como en caso de Santiago de Chuco, en la Plaza de Armas se produce, se da, por ejemplo, esto de los payos alrededor de la plaza, ¿ves? Permite relaciones culturales, sin duda que tiene valor. Por último, ¿qué simbolismo y apego le da a la gente? ¿Qué apegos, qué grado de conexión tiene la gente con ese lugar? A ver, hazte estas preguntas, ya anda avanzando tu trabajo para que lo presentes, porque en la siguiente sesión vamos a hablar de los valores, los valores que hacen a un monumento, en la segunda parte. Nos quedamos aquí por hoy.